Así que aquí en Babilonia, detrás de mí, se encuentra el lugar donde se alzaba el Zigurat de Babilonia. A menudo se considera a Babilonia como una maravilla antigua, ya cartografiada y comprendida con cada piedra en su lugar. Pero bajo un barrio que había pasado desapercibido durante mucho tiempo, los arqueólogos descubrieron recientemente algo inesperado. Suelo estratificado cargado de significado. Tablillas carbonizadas y habitaciones selladas que guardan objetos enigmáticos. Sostener una tablilla escrita hace miles de años y poder leer lo que dice. Es una sensación asombrosa. ¿Por qué se había enterrado este lugar con tanto cuidado? A medida que excavaban más profundamente el equipo, desenterró algo más que artefactos. Encontraron rastros de una verdad oculta que podría poner en tela de juicio todo lo que sabemos sobre Babilonia. Era esta la parte de la historia que alguien intentó esconder. Analicemos qué sucedió cuando los científicos abrieron una bóveda prohibida bajo Babilonia. Nuevos secretos en la antigua Babilonia. Durante siglos, Babilonia ha sido tratada como la ciudad antigua, mejor estudiada del mundo, como si cada piedra ya hubiera confesado su historia. Los imponentes zigurats, las legendarias puertas, los complejos palaciegos, los restos de reyes que grabaron sus nombres en arcilla y en la historia. Todo parecía cartografiado, medido, fotografiado, catalogado y considerado como parte del ámbito de lo conocido. Los arqueólogos creen que Babilonia ya no guardaba sorpresas, solo polvo, calor y ruinas familiares que repetían las mismas viejas lecciones, pero la historia tiene la particularidad de cambiar bajo nuestros pies. En las últimas décadas, descubrimientos alrededor del mundo han puesto en entredicho la cronología precisa en la que antes confiábamos templos más antiguos que la agricultura, instrumentos astronómicos adelantados siglos a su tiempo y reliquias tan extrañas que parecen estar fuera de lugar por miles de años. Cada nuevo descubrimiento parece susurrar la misma verdad inquietante, que nuestra comprensión del mundo antiguo no solo es incompleta, sino que posiblemente esté alterada de maneras que apenas empezamos a comprender. Y entonces llegó el descubrimiento de Aliadia. Se suponía que la excavación sería rutinaria, nada más que una operación de rescate para salvar lo que quedara antes de que el desarrollo moderno engullera el terreno. Al frente de la misión estaba el arqueólogo Koutan Abbas Hassan Abud, un hombre más conocido por su paciencia inquebrantable que por sus anuncios dramáticos. El yacimiento 193, discretamente ubicado en el distrito de Alfiadia, no prometía nada extraordinario. En todo caso, el equipo anticipaba un puñado de artefactos dispersos y algunos fragmentos arquitectónicos. Útiles, pero nada digno de titulares. Sin embargo, el terreno tenía otros planes. El primer día transcurrió con normalidad. Los trabajadores desenterraron cerámica agrietada, ladrillos desgastados y herramientas deterioradas por el clima. El calentamiento arqueológico habitual. Entonces, al ponerse el sol y disminuir el calor, alguien apartó la tierra de una pequeña pesa de bronce. Brillaba tenuemente, casi desafiante, como si hubiera esperado siglos para ser descubierta. Un buen hallazgo sin duda, pero nada extraordinario. Horas después, todo se intensificó. La tierra comenzó a revelar objetos mucho más extraños y mucho mejor conservados de lo esperado. Tablillas de arcilla, sellos esculpidos, fragmentos de joyas y piezas decorativas que parecían inusualmente intactas. Las notas de campo de aquel día transmiten una tensión inusual. Quienes enterraron estas reliquias no se limitaron a ocultarlas. Intentaron alterar su significado como si ciertos fragmentos de la historia fueran demasiado peligrosos para ser reinterpretados. Lo más extraño es que objetos sagrados como incensarios y vasijas de ofrendas fueron enterrados junto a puntas de lanza rotas y fragmentos de armadura. Objetos que tradicionalmente la cultura babilónica consideraba elementos que separaban mundos. La santidad y la violencia rara vez iban de la mano, salvo en casos de extrema necesidad. El terreno mismo añadía una capa extra de inquietud. Los trabajadores lo describieron como anormalmente denso, comprimido, casi como si hubiera sido apisonado a toda prisa. A pesar del abrasador calor del desierto, el aire alrededor de la fosa permanecía extrañamente fresco. Y en la brisa flotaba un leve olor metálico sutil, pero imposible de ignorar.
No eran señales de una simple eliminación de cadáveres. Insinuaban un entierro intencional, deliberado, metódico y extrañamente urgente. Al anochecer, el ambiente en el yacimiento había cambiado. El equipo comprendió que ya no se trataba de una simple excavación. Habían descubierto un secreto intencionalmente oculto bajo las otrora bulliciosas calles de Babilonia. Un secreto que alguien hacía mucho tiempo no quería que nadie encontrara. Naturalmente, los arqueólogos profundizaron. La curiosidad no siempre es segura, pero es implacable. Las muestras de suelo tomadas a distintas profundidades revelaron un patrón que nadie esperaba. Capas de tierra compactadas en etapas limpias y uniformes con poco del caos que suelen dejar los incendios, las inundaciones o los derrumbes de ciudades. En lugar de las huellas aleatorias de la naturaleza, el terreno mostraba el orden silencioso de la intervención humana. Alguien había construido estas capas. Luego llegaron los escaneos. El radar de penetración terrestre iluminó formas inexplicables, largos espacios huecos, corredores vacíos y cámaras selladas más profundas que cualquier estructura conocida en ese distrito. Normalmente estos vacíos se derrumbarían con el paso de los siglos. Pero de alguna manera, permanecían perfectamente intactos, como bolsas de aire atrapadas en un vasto pulmón antiguo. Era como si algo bajo la ciudad hubiera sido diseñado, construido para permanecer inalterado. La revelación causó revuelo en todo el equipo. Si esos espacios enterrados habían sobrevivido milenios, podrían albergar algo más que simples reliquias. Podrían contener el peso de una historia reescrita, o peor aún, de una historia borrada intencionadamente. La línea que separaba el descubrimiento arqueológico de algo mucho más antiguo y siniestro comenzó a desdibujarse, y las preguntas se volvieron más inquietantes. ¿Por qué esta parte de Babilonia estaba enterrada tan completamente? ¿Por qué las capas de tierra parecían más sellos protectores que sedimentos naturales? ¿Y por qué los huecos bajo tierra parecían más advertencias que habitaciones? Mientras estas reflexiones circulaban, continuaba la documentación oficial del yacimiento. La excavación, dirigida por Abaud y supervisada por autoridades como Sohail al-Amimi, se dividió en dos sectores principales, A y B. El sector A, que abarca aproximadamente 6.000 metros, reveló dos estratos arqueológicos claramente diferenciados. El primero pertenecía al período sasánida, aunque la erosión y los daños modernos habían deteriorado considerablemente sus restos. Sin embargo, debajo de este se encontraba el verdadero tesoro, un estrato mucho más antiguo y mejor conservado perteneciente al período paleobabilónico. En una ciudad conocida por su alto nivel freático y sus estratos dañados, encontrar estratos intactos ya era inusual. Hallarlos en tan perfecto estado era algo sin precedentes. El sector B, una zona más extensa de 9.000 metros cuadrados, reveló unidades residenciales. Habitaciones de distintos tamaños, probablemente utilizadas para vivir, almacenar o realizar trabajos especializados. Sus paredes, suelos y distribución ofrecían una visión íntima de la vida cotidiana babilónica. Conservadas de una manera casi intrusiva, como si uno entrara en casas cuyos dueños las habían abandonado momentos antes de la catástrofe, se desplegaban vasijas de cerámica, tablillas irregulares y sellos cilíndricos bellamente tallados. Las tablillas, los antiguos documentos legales de Babilonia, a veces se envolvían en sobres de arcilla, un sistema de seguridad primitivo que protegía su contenido de manipulaciones. Estos objetos deberían haber ofrecido una imagen clara y detallada del ritmo diario de la ciudad. Pero las señales de sabotaje deliberado, las marcas de quemaduras, las inscripciones talladas, las capas de tierra antinaturales, seguían contando una historia diferente, más oscuro. Y a medida que el equipo profundizaba, la extraña sensación que envolvía el lugar se intensificaba. Ya no se trataba solo de lo que estaban desenterrando. Se trataba de lo que alguien, hace miles de años claramente, quería que permaneciera enterrado. Se aprecian indicios de enterramiento intencional e incendio. En la mayoría de las excavaciones, el suelo es simplemente tierra, capas de polvo y el paso del tiempo. Pero en este yacimiento, la tierra se comportó más como una narradora que se negaba a guardar silencio.
Cuanto más excavaba el equipo, más patrones inexplicables descubría, como si Babilonia hubiera intentado enterrar no solo su pasado, sino también sus errores. Todo comenzó con la ceniza. A varios metros de profundidad, los arqueólogos hallaron finas y perfectamente uniformes franjas de ceniza que se extendían a lo largo de líneas continuas. A primera vista, parecían los restos de una antigua hoguera o las cenizas de hogares. Pero esa teoría no duró mucho. Una vez que las muestras llegaron a la tienda del geólogo, los resultados se obtuvieron casi de inmediato. Estas capas habían estado expuestas a temperaturas muy superiores a las que podría producir un fuego doméstico. Estamos hablando de un calor extremo del tipo que hoy en día requeriría hornos especializados para recrearlo. El descubrimiento causó asombro. Los incendios arden de forma irregular. La naturaleza es impredecible. Pero estas franjas eran lisas, uniformes y cuidadosamente diseñadas. Era una precisión que no se daba por casualidad. Algo o alguien había creado estas capas a propósito, y eso era solo el principio. Mientras el equipo seguía la ceniza horizontalmente, se dieron cuenta de que estaban ante una quema controlada que abarcaba una amplia zona. No fue aleatorio. No fue caótico. Fue coordinado, casi mecánico en su ejecución. Este tipo de destrucción uniforme suele aparecer en tres contextos en la arqueología del antiguo Cercano Oriente: purificación ritual, esterilización de campos de batalla o desmonte intencional para la reconstrucción. Pero incluso esas explicaciones parecían insuficientes para la magnitud del caso. Estas capas no estaban cubiertas de escombros ni de pertenencias carbonizadas. Estaban extrañamente limpias, como si quienquiera que prendiera el fuego se hubiera centrado en quemar solo lo importante. Un investigador comentó medio en broma, pero solo medio en serio, que sentía como si estuvieran estudiando no los restos de una ciudad, sino las secuelas de una purga deliberada, diseñada con precisión en lugar de con pánico. Y entonces aparecieron los rayos. Enterrados entre las cenizas se encontraban soportes de madera parcialmente carbonizados. Curiosamente, la parte inferior de cada viga estaba quemada, mientras que la superior permanecía prácticamente intacta. El fuego, por supuesto, no suele arder desde debajo de la tierra hacia arriba. Algo bajo esas vigas se había encendido y se había abierto paso hacia arriba en un incendio controlado y contenido. Lo que sea que haya ocurrido aquí, no se comportó como un fuego natural. Se comportó como algo diseñado para sellarse desde abajo hacia arriba. Una vez reunidas suficientes pruebas, el equipo se congregó en la penumbra de la tienda de campaña para intercambiar notas y surgieron tres teorías. Algunos estudiosos sugieren que Babilonia pudo haber sido víctima de una plaga, una invasión o un colapso interno, lo que llevó a los sacerdotes a convocar una purificación ritual mediante el fuego. Un intento desesperado por purificar la ciudad, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Otros argumentan que las llamas fueron más prácticas, una forma de despejar rápidamente las ruinas para una ambiciosa reconstrucción. Sin embargo, incluso esta explicación flaquea al enfrentarse a la extraña precisión de los patrones de las quemaduras y sus inexplicables inversiones, detalles que parecen demasiado deliberados para ser aleatorios. Luego está la teoría que hela la sangre incluso a los historiadores más experimentados. Quizás el fuego no tenía como objetivo purificar ni reconstruir. En cambio, era un sello diseñado para contener algo enterrado en las profundidades de la ciudad, una fuerza o un secreto demasiado peligroso para ser liberado. La tierra misma calcinada y removida pudo haber sido una advertencia o un sello que marcaba a Babilonia como tumba y prisión. La idea flotaba en el aire como humo. Resultaba dramática, incluso sensacionalista. Pero las capas de tierra comenzaban a respaldarla más que cualquier explicación práctica. La sospecha se convirtió en inquietud
cuando los químicos del suelo trazaron el trazado de las capas. No era aleatorio, no era accidental, era un patrón, un sistema repetitivo. Capas de ceniza se alternaban con parches de tierra limpia que ascendían y descendían con un ritmo deliberado. Ceniza, luego tierra, luego ceniza de nuevo y tierra otra vez. Casi como una barrera colocada por etapas intencionalmente, donde cada capa reforzaba la anterior. Nunca se había documentado nada parecido en la arqueología mesopotámica, ni en Babilonia, ni en Sumeria, ni en Akkad. Era un enfoque arquitectónico para el entierro, pero no de personas, sino de algo más. Cuanto más se adentraban, más silencioso parecía volverse el campamento. Incluso el murmullo de los trabajadores se desvaneció. El lugar tenía ahora una atmósfera propia, una especie de silencio contenido. Algunos lugareños comenzaron a murmurar viejas advertencias sobre la Babilonia más profunda, una frase generalmente reservada al folclore. Al principio los investigadores lo tomaron a broma, pero solo al principio. Cuando el equipo realizó otra ronda de escaneos del subsuelo, su equipo registró ecos débiles y antinaturales, espacios huecos donde no debería haberlos. Cámaras artificiales selladas bajo una ciudad que ya se había enterrado varias veces. De pie al borde de la zanja abierta, el arqueólogo principal sintió una fría certeza. Si el fuego tenía como objetivo borrar algo, había fracasado. Porque bajo las capas quemadas, algo había sobrevivido. Y lo que encontraron a continuación no fueron escombros, ni cerámica, ni herramientas perdidas, tabletas encriptadas y escritos desfigurados. Por un instante, el equipo de excavación pensó que había resuelto el misterio. Las capas quemadas ya eran bastante extrañas. Las cámaras selladas inquietantes y los patrones del suelo, francamente perturbadores. Pero la verdad aguardaba un nivel más abajo, un lugar silencioso, polvoriento y repleto de tablillas de arcilla que no deberían haber sobrevivido. Cuando finalmente despejaron la cámara y bajaron las lámparas, el equipo se quedó paralizado. A su alrededor se extendían cientos de tablillas de arcilla apiladas, inclinadas y dispuestas con la precisión de una biblioteca subterránea secreta. Quien construyó esta cámara no se limitó a arrojar las tablillas dentro. Las seleccionó cuidadosamente. Organizó el conocimiento como si esperara a futuros lectores o les advirtiera. Lo que más sorprendió al equipo fue su estado de conservación. Estas tablillas deberían haberse desmoronado siglos atrás, pero muchas estaban casi intactas, protegidas por el rápido enterramiento y el sellado sorprendentemente perfecto de la cámara. Pero si la conservación fue la primera sorpresa, el contenido fue la segunda y mucho más sombrío. Al principio los investigadores tenían esperanzas. Los archivos babilónicos normalmente contienen registros administrativos, inventarios de grano, listas de impuestos, inventarios de templos, cosas mundanas, de esas que alegran a los historiadores y aburren a los demás. Pero en cuanto se levantó la primera pila a la superficie, el ambiente cambió. Casi todas las tablillas mostraban daños, cicatrices grabadas con una fuerza que denotaba ira. Profundas hendiduras atravesaban frases enteras. Violentos arañazos desgarraban símbolos como si alguien quisiera silenciarlos para siempre. Algunas tablillas estaban agrietadas limpiamente por el centro, no por el paso del tiempo, sino por una presión deliberada. El trazo se detenía a mitad de palabra. Esto no era envejecimiento, esto era borrado. Incluso los arqueólogos más curtidos guardaron silencio. Normalmente las tabletas no presentan daños que indiquen que han sobrevivido a un ataque. A medida que se limpiaban más piezas, el patrón se volvía imposible de ignorar. Las líneas no se rayaron al azar, fueron trazadas con precisión. Frases específicas, nombres específicos, advertencias específicas. Quienquiera que las haya dañado sabía exactamente lo que quería eliminar. La destrucción fue precipitada.
Algunas inscripciones terminaban abruptamente con el trazo del estilete congelado en el aire, como si el escriba hubiera sido interrumpido o asustado antes de completar la idea. Los daños parecían más un acto de censura en tiempos de crisis que vandalismo. En una tablilla, el último párrafo fue arrancado con tal fuerza que fragmentos salieron disparados hacia la cerámica circundante. Otra tablilla presentaba una escritura pulcra y precisa en la parte superior, y advertencias frenéticas y garabateadas en la inferior. Las tablillas contaban dos historias, una cuidadosamente escrita, otra desesperadamente destruida. A pesar de la violencia de los borradores, no todo se perdió. Algunas líneas sobrevivieron parciales fragmentadas, pero suficientes para desatar debates que durarían meses. Unas pocas frases, una vez reconstruidas, destacaron: los vigilantes bajo el río, las cámaras selladas de las profundidades, advertencias de los escribas del quinto rey. Quienes examinaron el texto discreparon de inmediato. Algunos eruditos insistieron en que no eran más que referencias mitológicas, metáforas antiguas típicas sobre espíritus, dioses y mundos sumergidos. La literatura mesopotámica está repleta de imágenes poéticas después de todo. Pero otros argumentaron lo contrario. La redacción aparecía en varias tablillas. Los símbolos eran inusualmente consistentes y las advertencias repetidas no sonaban en absoluto a poesía ritual. Parecían informes. Un lingüista observó que las secciones tachadas a menudo precedían a palabras relacionadas con la atadura, la contención y glifos sumerios más antiguos, que hacían referencia a cuerpos bajo el nivel de inundación. Sin importar lo que describieran las tablillas, alguien se esforzó enormemente para que la historia completa nunca perdurara. Cuando la noticia del descubrimiento llegó a las universidades locales, las disputas académicas estallaron casi de inmediato. El bando conservador insistió en que se trataba de escritura metafórica, parte de una tradición cultural perdida. Fuego en tierra, guardianes. Todo esto podría pertenecer a un lenguaje simbólico vinculado a rituales de purificación o santuarios subterráneos. Pero el bando disidente, generalmente el más silencioso, se negó a ceder esta vez. Si se trataba de un mito, ¿por qué la violenta eliminación? ¿Por qué la destrucción apresurada? ¿Por qué almacenar textos censurados en un archivo sellado diseñado para perdurar? ¿Y por qué aparecían las mismas frases en múltiples capas de tablillas escritas por distintos escribas en distintas décadas y con diferentes dialectos? Poco a poco, la teoría de la metáfora empezó a parecer un escudo conveniente, uno que protegía a los eruditos modernos de enfrentarse a una posibilidad más oscura. Que algo hubiera ocurrido en Babilonia que los propios escribas lamentaran haber registrado. Entonces llegó el descubrimiento más inquietante de todos. Había huecos, espacios vacíos en el archivo donde deberían haber estado las tablillas, depresiones rectangulares perfectas en el polvo, ranuras que alguna vez contuvieron conocimiento, pero que ahora estaban limpias, lisas e innegablemente vacías. Alguien había retirado estas tablillas antes de sellar la cámara. No se cayeron, no se rompieron, no se erosionaron, simplemente las quitaron. Las implicaciones eran profundamente inquietantes. ¿Las habían puesto a salvo, consumido por el fuego, escondido en otro lugar? ¿O borrado deliberadamente para que ciertas advertencias jamás sobrevivieran, ni siquiera en esta bóveda subterránea? Las piezas faltantes hacían que las tablillas restantes parecieran aún más deliberadas, como piezas de un rompecabezas que alguien había intentado resolver u ocultar miles de años atrás. Y aún así, la historia persistía. Cada tablilla, cada rasguño, cada pieza faltante apuntaba a la misma verdad inquietante. Los escribas sabían algo, temían algo. Y en sus últimas horas de angustia intentaron asegurarse de que las generaciones futuras comprendieran el peligro.
Mientras el equipo catalogaba la última fila de tablillas, la arqueóloga que dirigía la excavación se detuvo. Observó un patrón en las advertencias. Sutiles indicaciones direccionales incrustadas en los fragmentos. Varias líneas dañadas parecían apuntar hacia las cámaras bajo un desfiladero o el sendero sellado de los vigilantes. Su corazón latía con fuerza al relacionar las frases con la disposición del yacimiento. Las tablillas no eran simples advertencias, señalaban un lugar. Y pronto el equipo de excavación descubriría el lugar al que apuntaban esas advertencias: la escalera oculta y la cámara sellada. Durante días, la excavación siguió un ritmo predecible. El polvo se levantaba sobre las paredes derruidas, las palas raspaban la roca. Alguien pedía un descanso para beber agua. Nada hacía presagiar que el descubrimiento más importante de toda la excavación se encontraría bajo lo que parecía un rincón cualquiera de la habitación de un antiguo escriba. Fue una fisura diminuta lo que cambió el rumbo de todo. Un joven arqueólogo la descubrió mientras limpiaba la tierra. Una delgada grieta que atravesaba una gran losa de piedra que se mimetizaba demasiado bien con el suelo circundante. Impulsivamente la golpeó suavemente. El sonido, un golpe sordo y profundo, resonó en la sala y dejó a todos sin palabras. Los suelos de piedra no deberían resonar como cofres vacíos. El equipo intercambió miradas de esas que se dan cuando uno se da cuenta de que la historia acaba de dar un giro inesperado. En cuestión de horas, se instaló el equipo. Se enfocaron las luces y la losa se convirtió en el centro de atención. Las herramientas de penetración de tierra lo confirmaron. Había un vacío debajo, pero no una bolsa de aire natural. Algo moldeado, algo construido. No podían arriesgarse a que se derrumbara lo que había debajo. Así que la extracción se convirtió en una lenta operación quirúrgica, levantando la losa fragmento a fragmento. El polvo flotaba en estrechos haces de luz solar. Nadie respiraba con normalidad hasta que la última cuña se desprendió. Y entonces sucedió. Una densa ola de aire se precipitó hacia arriba, golpeándolos en la cara, como el aliento de algo ancestral. Era gélido, mucho más frío de lo que debería ser el aire enterrado, y tenía un extraño sabor metálico que les quemaba las fosas nasales. Incluso a través de sus máscaras, el escozor era inconfundible. Las tumbas antiguas huelen a putrefacción, a tierra a tiempo, no a productos químicos. Fuera lo que fuese, había sido sellado herméticamente por alguna razón. Cuando el polvo finalmente se disipó, se reveló una estrecha cavidad, apenas lo suficientemente ancha para una persona. Y descendiendo en espiral hacia la oscuridad, había una escalera para la que nadie estaba preparado. La escalera parecía increíblemente precisa. Cada escalón tallado con pulcritud, como si hubiera sido cortado ayer en lugar de hace miles de años. Las paredes eran lisas hasta un punto antinatural, sin tallas, sin oraciones, sin marcas de constructores. A los constructores babilonios les encantaba dejar sus nombres, sus dedicatorias, sus pequeñas bendiciones a los dioses. Era en parte habilidad, en parte orgullo. Pero aquí nada. Cuanto más descendían, más frío se volvía el aire. Sus lámparas luchaban por penetrar la oscuridad como si las sombras se resistieran. La escalera serpenteaba en espirales estrechas, casi verticales en algunos tramos. Parecía menos un pasadizo y más un tornillo perforando la tierra. Nadie lo dijo en voz alta, pero la ausencia de inscripciones les inquietaba. Las estructuras construidas con tanto esmero solían destacar su propósito. Este lo ocultó. A mitad de camino comenzaron los síntomas. Algunos miembros del equipo reportaron mareos repentinos. Otro sintió una extraña presión alrededor de las sienes, como si le apretaran una banda. Alguien más se quejó de que el aire se sentía pesado, tan denso que se podía masticar.
Incluso los trabajadores experimentados, personas que habían gateado por templos derrumbados y túneles con riesgo de asfixia, se sintieron incómodos. Se cambiaron los filtros de la mascarilla, pero la sensación persistía. No era falta de oxígeno, era otra cosa. Al final de la escalera de caracol, se abría a una habitación baja y circular. Sus luces parpadeaban entre el caos. Lámparas caídas, cuencos rotos, plumas de junco, esparcidas por todas partes. Sellos de arcilla yacían destrozados en el suelo, como si alguien los hubiera pisoteado con prisa. Lo que fuera que ocurrió allí terminó rápido. Algunos cuencos aún conservaban restos de tinta ahora seca y convertida en escamas negras. Unos cuantos estiletes estaban partidos por la mitad. Una alfombrilla de escritura yacía enrollada en un rincón, como si la hubieran abandonado a mitad de una frase. Herramientas que normalmente duraban décadas habían sido desechadas como escombros durante una huida desesperada. No quedaban huellas, pero la habitación irradiaba pánico. Sin embargo, a pesar de la salida apresurada, no se había robado nada. Todo permanecía donde había caído, como si nadie hubiera querido llevarse absolutamente nada. El equipo avanzaba con cautela, documentando cada objeto antes de tocarlo. Cuanto más se adentraban en la cámara, más claro quedaba que aquel lugar nunca había sido concebido para trabajos a largo plazo. Parecía un punto de control temporal, un umbral. Detrás de un muro de arcilla parcialmente derrumbado, se reveló otro pasaje más estrecho, más frío y mucho peor. Esta cámara estaba revestida de huesos. Cientos de fragmentos cubrían el suelo, dispuestos en patrones inquietantes y meticulosos. Los huesos de los dedos yacían uno al lado del otro. Las articulaciones más grandes se agrupaban ordenadamente. Los huesos más pequeños se separaban en grupos divididos por finas crestas de arcilla. Era demasiado estructurado para ser casual y demasiado intencional para ser ceremonial. Esto no era un entierro, era un confinamiento. Las pruebas forenses confirmaron posteriormente que los huesos habían sido separados después de la muerte. Las manos y los dedos habían sido separados deliberadamente, un escalofriante eco del ritual mesopotámico, conocido como el desarme del alma. Una práctica destinada a impedir que los espíritus se alzaran o buscaran venganza. 2 trabajadores se negaron a volver a entrar en la cámara tras ver la escena. Uno dijo que el patrón parecía demasiado perfecto para ser humano, pero los huesos ni siquiera eran lo peor. Debajo de ellas, oculto en pequeñas pozas de piedra, había un líquido oscuro e iridiscente. Brillaba en tonos verdes, azules y negros aceitosos, aunque la superficie nunca se ondulaba realmente. El olor era inmediatamente alarmante, penetrante, metálico y nauseabundo. Los instrumentos detectaron mercurio, arsénico y plomo en concentraciones que ningún entorno natural podría producir. Las pozas no eran accidentales. Habían sido construidas artificialmente. La cámara parecía el equivalente antiguo de una sala de contención nuclear. Y aún había algo más profundo. Los instrumentos comenzaron a detectar vibraciones débiles tan bajas que casi no se oían, como un temblor que recorría la piedra. El equipo se miró fijamente, conscientes de repente de que cada capa que habían descubierto apuntaba a la misma verdad. Este lugar no había sido sellado para preservar la historia, había sido sellado para atraparla. Mientras se tomaban las últimas medidas, una ráfaga de aire increíblemente frío rozó el suelo de la cámara, colándose por una fina grieta en la pared del fondo, un lugar que los constructores claramente no querían que volviera a tocarse. La bóveda del horror y su advertencia. Cuanto más se adentraba el equipo de excavación bajo las ruinas del distrito de Babilonia, más resistencia parecía ofrecerles el terreno. Las pozas tóxicas, las inquietantes formaciones óseas, el aire sofocante. Cada capa daba la sensación de que la ciudad susurraba: retrocedan.
Y sin embargo, bajo todo eso, los escáneres detectaron algo aún más imposible, una barrera final. Al principio, el equipo pensó que la máquina estaba averiada. Las lecturas mostraban una densidad perfectamente uniforme, sin grietas, sin juntas, sin huecos. Pero al retirar la Tierra, toda duda se disipó. Enterrada bajo siglos de tierra, se encontraba una única losa de piedra impecable de casi 2 metros de espesor. Sin argamasa, sin adobe, sin juntas, solo un bloque monolítico tan liso que reflejaba las linternas como acero opaco. En su superficie estaban grabados símbolos tenues pero precisos, trazos curvos y cortes angulares idénticos a los fragmentos hallados anteriormente en las tablillas dañadas. Los eruditos se congregaron a su alrededor susurrando traducciones, contención atadura, para impedir el paso, y lo más inquietante de todo, silenciar a los observadores. Nadie lo diría en voz alta, pero la implicación flotaba en el aire viciado. Esto no era una puerta. Esto era una prisión. Abrir la bóveda se convirtió en una prueba de paciencia y temor. Durante semanas el equipo utilizó herramientas de corte lentas y precisas, retirando micras a la vez. Cada vibración se sentía arriesgada, como si estuvieran golpeando la tapa de algo que podría romperse. Cuando el corte final hizo contacto, la losa se movió con un gemido sordo y resonante, casi como si hubieran contenido la respiración durante mucho tiempo. Entonces llegó el aire. Una violenta explosión de gas cargado de amoníaco, un producto químico, irrumpió en el pasillo. Las máscaras se ajustaron de golpe. La gente retrocedió tambaleándose. 2 trabajadores se desmayaron por el impacto. Otro vomitó antes de poder apartarse. Lo que fuera que hubiera allí abajo había sido sellado por alguna razón. Una vez que el aire se enrareció lo suficiente para continuar, se bajaron las luces a la cámara y en segundos cesaron las conversaciones y la respiración. Incluso el zumbido de los generadores parecía ahogado. A lo largo de las paredes había filas de figuras esqueléticas erguidas en huecos. No desplomadas, no derrumbadas, sino dispuestas. Sus espinas dorsales estaban retorcidas en curvas antinaturales. Sus mandíbulas estaban atadas con alambre de bronce corroído, como si alguien quisiera silenciarlos, incluso después de muertos. Algunos tenían los brazos doblados hacia atrás. Los huesos se rompían y se recolocaban en posturas que ningún cuerpo vivo podría soportar. Y la cosa empeoró. Varios alobes sostenían jaulas construidas no de metal ni de madera, sino de huesos. Huesos humanos entrelazados como si fueran piezas de macoblatis. Dentro de esas jaulas había esqueletos más pequeños, niños sirvientes, o posiblemente los desafortunados participantes de un ritual que nadie quería imaginar. Una resina oscura unió algunos de los huesos, creando un brillo lustroso similar al ámbar. Pruebas posteriores demostraron que se trataba de un compuesto conservante, similar a los utilizados en los entierros de la élite, pero mucho más concentrado, casi convertido en un arma. Ninguno de estos cuerpos se había descompuesto de forma natural. Estaban colocados dispuestos contenidos. Llegados a este punto, incluso los arqueólogos más valientes no dejaban de mirar hacia la salida. En el centro de la cámara, esparcidos entre columnas de sombra, había fosas llenas de líquidos estancados y descoloridos. Mercurio arsénico. Plomo, metales pesados, tan concentrados que la superficie brillaba con colores de manchas de aceite verdes, violetas, negros, que captaban la luz en ilusiones ondulantes. Algunos pozos burbujeaban a pesar del frío. Otros palpitaban suavemente, como agitados por una corriente invisible. Estaban destinados a la preservación, a la disolución ritual. Hacer trampas para intrusos, nadie se ponía de acuerdo. En reuniones de emergencia que se prolongaron hasta después del amanecer,
Los eruditos debatieron la incógnita de qué era realmente la bóveda. Algunos sugirieron que podría tratarse de una cámara penal, un lugar para prisioneros condenados a destinos mucho peores que la muerte. Otros imaginaban un lugar de culto reservado para derechos tan prohibidos que incluso la sociedad antigua los había proscrito. Otra teoría lo presentaba como una bóveda de cuarentena, destinada a sellar los cuerpos de aquellos afectados por enfermedades para que nunca volvieran. Otros susurraban sobre un experimento fallido, alquimia medicina o algo mucho más prohibido. Su propósito se perdió en el tiempo. Y luego estaba la teoría que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, la que flotaba en cada rincón sombrío de la habitación, que la bóveda era una zona de contención para aquellos vinculados a los enigmáticos textos de los vigilantes, figuras descritas no como criminales o adoradores, sino como profundamente peligrosas. Ninguna de las explicaciones parecía completa. Ninguna ofrecía seguridad. Solo se encontró una inscripción dentro de la bóveda grabada tenuemente tras una hilera de esqueletos erguidos, como si el autor no hubiera querido ser visto. 9 palabras. No despiertes lo que yace bajo la piedra. La letra era temblorosa, desesperada. Y de repente las jaulas de huesos, los pozos químicos, los alambres que atravesaban las mandíbulas, encajaron como piezas de un intento mucho más grande y oscuro de mantener algo sellado. Incluso el pozo en el centro de la cámara. Un pozo tan profundo que las luces más potentes eran engullidas por completo. Parecía menos arquitectura y más una herida en la tierra. Algún tipo de disidencia. Ruta de escape o tumba para algo que nunca había pertenecido a los humanos. Cuando la bóveda fue ocultada y los informes oficiales se diluyeron en una vaga jerga arqueológica, una verdad permaneció. Este descubrimiento no tenía que ver con la muerte, sino con el miedo. Un miedo tan grande que los primeros gobernantes de Babilonia construyeron capa tras capa de muros rituales, toxinas y huesos para aprisionarlo. Para comprender ese miedo, los investigadores no tuvieron más remedio que remontarse mucho más allá de las ruinas y las dinastías, hasta los albores de Babilonia. El antiguo imperio babilónico reexaminando el pasado. Cuando la noticia de la bóveda subterránea se filtró discretamente en susurros que se extendieron más rápido que cualquier informe oficial. Historiadores y arqueólogos de todos los rincones del campo se encontraron de repente mirando hacia el pasado de Babilonia con ojos nuevos e inquietos. El descubrimiento no solo planteó interrogantes, sino que puso en tela de juicio los cimientos mismos de todo lo que se creía saber sobre el primer imperio babilónico. Después de todo, si una civilización crea una bóveda construida con piedra artificial, repleta de trampas de mercurio y llena de esqueletos atados dispuestos como advertencias, entonces algo en su pasado debió haberlos impulsado a hacerlo. Así pues, los investigadores se adentraron en la historia, con la esperanza de que las respuestas se encontraran en algún punto entre el auge de Babilonia y sus miedos más profundos. El antiguo imperio babilónico, que data aproximadamente de entre 1894 y 1595 a.C., surgió tras el gran colapso sumerio. Tras la caída de la tercera dinastía de Ur, sobrevinieron siglos de inestabilidad, ciudades-estado rivales, guerras a pequeña escala y alianzas cambiantes. Entonces, los reyes y Larsa ascendieron al poder, reinaron y finalmente se dividieron. De aquel caos surgió Babilonia, una ciudad que antes se consideraba insignificante y sin mayor trascendencia, que comenzó a resurgir. Para cuando Hammurabi consolidó su poder, Babilonia no era un reino mesopotámico más. Era el reino por excelencia, una potencia política y religiosa que moldeó el derecho, el comercio, la mitología y la cultura durante siglos. La mayoría recuerda a Hammurabi por sus leyes, pero a menudo se olvida la influencia que la superstición, el ritual y el miedo tuvieron en ellas. Y esos miedos podrían ser la clave para comprender la bóveda.
Uno de los mayores desafíos al estudiar la antigua Babilonia es que la ciudad se niega a cooperar arqueológicamente. No por malicia, sino por cuestiones geológicas. Babilonia se construyó sobre un terreno con un nivel freático alto, lo que significa que cualquier cosa enterrada a demasiada profundidad acababa deteriorándose, derrumbándose o siendo arrastrada por el agua. Si a esto le sumamos miles de años de reconstrucción, ya que Babilonia se remodelaba constantemente sobre capas más antiguas, además del saqueo, la erosión del suelo e incluso el reciclaje de ladrillos antiguos, el resultado es decepcionantemente escaso. Esta escasez de evidencia física deja enormes lagunas que los descubrimientos de la bóveda amenazan con llenar de maneras que nadie esperaba. Para comprender los temores de Babilonia, los investigadores recurrieron a lo que sobrevivió los registros escritos. El Código de Hammurabi es la fuente más famosa. Pero más allá de los castigos legales, cortar esto, marcar aquello, exiliar a quienes no pueden pagar. Existen secciones enteras que insinúan rituales y tabúes diseñados para mantener el equilibrio cósmico. Se creía que algunos crímenes enfurecían tanto a los dioses que el castigo ordinario no bastaba. Quienes practicaban ritos prohibidos o invocaban espíritus prohibidos no solo eran ejecutados, sino que eran borrados, sellados o atados ritualmente. Babilonia también tenía cultos, sectas secretas y grupos religiosos disidentes. Algunos eran tolerados abiertamente, otros erradicados sin piedad. El desarme del alma, hallado en la disposición de los huesos de la bóveda, coincide inquietantemente con los rituales destinados a impedir el regreso de los muertos. Si estos rituales reflejan realmente lo que había en la bóveda, entonces alguien en la antigua Babilonia creía que era necesario impedir que algo resucitara. Una vez que los eruditos compararon las tallas y los símbolos de la bóveda con textos babilónicos conocidos, los paralelismos se volvieron perturbadoramente directos. Las creencias mesopotámicas sobre el inframundo sostenían que los muertos viajaban a través de una serie de puertas, cada una custodiada por seres aterradores. Los rituales estaban cuidadosamente diseñados para impedir que los espíritus inquietos escaparan y regresaran para atormentar a los vivos. Algunos textos hablaban de espíritus fluviales, entidades invisibles a simple vista, que se movían bajo las aguas, alimentándose de la corrupción y la enfermedad. Los ecos de estos antiguos temores eran inquietantemente tangibles en la bóveda, donde pozos de líquido tóxico reflejaban esas descripciones. Tablillas de arcilla detallaban rituales de atadura inscritos con símbolos destinados a silenciar, atar, prohibir el paso. Cuando los eruditos vieron las frases exactas grabadas en la losa final de la bóveda, la asombrosa coincidencia provocó un escalofrío en la sala. Luego estaban los fragmentos desfigurados siglos atrás que mencionaban a los Maseru, los vigilantes o guardianes, ya fueran espirituales humanos o algo intermedio. Los textos insistían en que habían sido sellados, nunca asesinados. Y de repente, la cruda inscripción de la bóveda, no despiertes lo que fue atado, se sintió mucho menos metafórica y mucho más como una advertencia. A medida que la historia y la arqueología chocaban, comenzaron a tomar forma teorías inquietantes, cada una más escalofriante que la anterior. Algunos sugirieron que la bóveda fue diseñada para contener un culto proscrito, una secta radical, cuyos derechos se consideraban tan peligrosos que el Estado los enterró vivos o escondió sus restos donde nadie pudiera alcanzarlos. Otros la vieron como un lugar de ejecución masiva donde enemigos políticos, hechiceros o traidores fueron sellados deliberadamente como una sombría advertencia para los vivos. Otra línea de pensamiento propuso un propósito más pragmático, aunque igualmente inquietante. La bóveda podría haber servido como cuarentena albergando a las víctimas de una enfermedad mortal. Los metales pesados y químicos encontrados en su interior podrían haber sido intentos rudimentarios de esterilización.
un esfuerzo desesperado por detener el contagio. Sin embargo, algunos estudiosos argumentaron que la intención era menos física que espiritual. Un entierro para los malditos, o poseídos, un techo ritual destinados a impedir que entidades inquietas escaparan. Y luego estaba la idea más controvertida de todas, que la bóveda fue construida para contener lo sobrenatural, basándose en los símbolos crípticos y la disposición meticulosa. Algunos creen que fue diseñada en una época en la que el mito y la ley se entrelazaban, un periodo en el que los babilonios temían sinceramente que algo poderoso, peligroso e incomprensible estuviera encerrado en las profundidades de su ciudad. Nadie estaba de acuerdo, pero tampoco nadie descartaba ninguna teoría. Y eso es lo que asusta a la gente. Incluso antes del descubrimiento de la bóveda, la historia temprana de Babilonia estaba plagada de extrañas lagunas. Las listas de reyes desaparecían, la población disminuía repentinamente y distritos enteros quedaban inconclusos. Los calendarios rituales cambiaban inexplicablemente y los textos religiosos se reescribían o destruían sin explicación. Consideradas individualmente, estas anomalías eran curiosidades incómodas. En conjunto, sugerían algo mucho más deliberado, como si la propia Babilonia hubiera intentado borrar u ocultar un capítulo de su pasado. La bóveda se erigía ahora como la prueba más tangible de aquella historia olvidada, un testigo silencioso de secretos que la ciudad había enterrado hacía mucho tiempo. A medida que más investigadores profundizaban en la vida de los primeros gobernantes de Babilonia, una verdad seguía resurgiendo, haciéndose cada vez más patente. La bóveda bajo Babilonia no fue construida a toda prisa, sino bajo el terror. Incluso hoy, las instituciones académicas discrepan en silencio sobre cuánto de los hallazgos de la bóveda debería publicarse. Algunas muestras se han ocultado y algunos informes han sido misteriosamente censurados. Se han desatado intensos debates éticos sobre si estos sitios deberían reabrirse. Pero la inquietante pregunta persiste. ¿A qué le temían tanto los babilonios como para sellarlos bajo su ciudad para siempre? ¿Qué opinas al respecto? Comparte tu punto de vista en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.